Matías, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andás vos? Bueno, te súper agradecemos por el encuentro, por el tiempo y el espacio. Y si te parece, antes de dar comienzo y que yo cuente un poco de qué tratará este encuentro, nos presentamos un poquito más. Contanos, bueno, de vos, a qué te dedicas y un poco la función que tenés en la asociación respecto a la protección legal, digamos, de los derechos de las personas y entornos afectados por la ELA. Muy bien. Bueno, yo soy abogado, ya hace 20 años y un poco más también. Y bueno, y hace ya más de 10 años encontré en la especialidad de la salud una muy linda y muy gratificante, bueno, especialidad. Y lo vengo haciendo desde entonces, eh, a partir de reclamos que en general llegan a una instancia judicial. Y bueno, hace ya unos años que estoy ayudando en la asociación con asesoramiento y, llegado el caso, eventualmente con un reclamo judicial para concretar esos derechos asistenciales, ¿no? Buenísimo. Bueno, me presento un poco yo, mi nombre es Sofía. Bueno, he sido atravesada por la ELA a nivel familiar, y hace unos años bueno, acompaño, oriento, asisto un poco los procesos de las familias que están afectadas por la ELA. Soy trabajadora social. Así que bueno, como te dije recién, nuevamente te agradecemos por este tiempo y bueno, esta temática que es tan relevante y que a veces el derecho parece ser algo así como complejo y sabemos que vos lo haces ameno, además de estar acompañando a un montón de familias en estos procesos. Así que bueno, contamos un poco que este proyecto, digamos, es el proyecto Enseñar de la asociación, ya lleva unos años. La idea es generar estos encuentros con profesionales especializados en distintas disciplinas, bueno, para tratar temas que nos interpelan, y en este caso la protección legal. Así que bueno, creemos que es súper enriquecedor como insumo e información, ¿no? Así que para ordenar el encuentro, la idea es que tengamos una primera parte introductoria para que vos nos cuentes la relevancia, ¿no? La importancia y las herramientas generales que tenemos para la protección de los derechos de las personas afectadas por la ELA. La idea es que después nos puedas como contar un poco más específico, un poco lo que son las trayectorias en la solicitud de distintas prestaciones, medicaciones, de todas esas necesidades que van teniendo las personas con ELA, que es el famoso CUD, el Certificado Único de Discapacidad, ¿no? Para después llegar a lo que es un recurso de amparo, ¿no? Como una de las herramientas dentro del derecho para la protección. Y bueno, que finalmente cerremos viendo, bueno, qué otros recursos también podemos usar de complemento. Todo esto pensando en la mejora de la calidad de vida de las personas con ELA, ¿no? El mayor bienestar posible y de un abordaje integral. Así que bueno, si te parece, nos podés contar un poco esto, qué importancia tiene el estar informados, ¿no? Con respecto a nuestros derechos, y en qué favorece, ¿no? A las personas con ELA. Bueno, muy bien, cómo no. Lo que uno ve a partir de las primeras aproximaciones que tienen los pacientes, los afiliados, es que del lado del sistema, por decirlo de alguna manera, es poca la información que se les da respecto de el reconocimiento de esos derechos, cuando de entrada ya empiezan a notar cierta resistencia a la hora de reclamar alguna prestación dada. Eh, los médicos le cuentan, pero tampoco en función de las posibilidades de reclamo. Uno no ve que se hable mucho, por ejemplo, de
lo que vos ya adelantaste sobre la existencia de un certificado de discapacidad y las posibilidades que abre ese certificado de discapacidad. Lo cierto es, aunque parezca increíble, uno no obtiene el reconocimiento judicial a partir de un diagnóstico dado, por más severa que resulte la enfermedad, sino que lo puede llevar adelante a partir de la obtención del certificado de discapacidad. Todas las decisiones judiciales que en definitiva terminan consagrando un derecho asistencial se fundan en la ley de discapacidad, con lo cual pasa a ser una condición casi ineludible el tema de la titularidad de ese certificado. Porque puntualmente en el caso de la ELA, a ver, uno podría reclamar fuera de un certificado de discapacidad si tiene una ley específica que lo ampara. Todavía no la tenemos puntualmente con relación a la ELA, con lo cual la posibilidad de conseguir la consagración de esos derechos es a través del certificado de discapacidad, que entonces, por lo que te estoy comentando, pasa a ser la herramienta crucial. Cuando recién reciben el diagnóstico, se desayunan de un montón de cosas, y entre ellas, afortunadamente, siempre por alguien que ya conoce alguna situación, les habla por primera vez de la posibilidad de este certificado. Bueno, y ahí, seguramente como parte del proceso, en ese estado incipiente, ellos inician ese trámite, que siempre es un trámite personal, familiar, no lo podría hacer otra persona. Bueno, entonces ahí inician el trámite administrativo para la obtención de ese certificado. En general, lo que uno escucha, porque no es algo de lo que yo participe, sino que yo aparezco cuando el certificado ya está, uno escucha que se trata de un trámite que les lleva entre un mes y un mes y medio, donde se piden los papeles médicos correspondientes, se arma una junta médica, y lo que uno ha escuchado también, a partir de los casos que le ha tocado intervenir, es que el diagnóstico de ELA hace mérito suficiente del aspecto médico como para una rápida obtención de ese certificado. Lo que quiero decir es que una vez que se arma la junta médica, uno no ve que pidan mayores antecedentes, sino que el diagnóstico hace que ellos ya obtengan su certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad es decisivo, por lo que te digo, desde todo punto de vista, al punto que, inclusive, cuando uno está afiliado a una obra social o a una prepaga, cuando uno tiene ese certificado de discapacidad, ya pasás a hablar directamente con otro sector, inclusive administrativamente dentro de esa obra social o de la prepaga, personal que sabe sobre la discapacidad, y que, si querés después ya con el desarrollo de la charla, puntualmente lo que saben es que si te enojás y querés reclamar con el certificado de discapacidad, ellos saben que no tienen mucho para resistirse. Claro, tal cual. Bueno, un poco el proceso, como vos decías, de las juntas médicas, eso lo vemos un poco como con cada familia y según también la localidad en la que reside, digamos. Y es verdad, nos ha pasado a muchos que atravesamos esta situación, que en las primeras, digamos, el primer momento del diagnóstico, capaz no nos dicen lo del certificado. Hoy está bastante más visible, ¿no? Y ya los equipos médicos ya lo expresan como una necesidad, pero bueno, fue todo un proceso, ¿no? Y un poco, ¿en qué leyes se encuadra el certificado, Matías? El certificado de discapacidad, y el solo hecho de tener el certificado, ya hace que uno esté amparado por la ley más importante que hay en materia de salud. Lejos la más importante y la más amplia, que es la ley de discapacidad. Es la ley 24.901, y
como principio general esa ley tiene la cobertura integral del discapacitado. O sea, podemos puntualmente desarrollar qué prestaciones contempla específicamente, pero lo más importante es que tiene una concepción integral de la cobertura hacia la población discapacitada. Así que, si querés como idea general, lo que contempla y el universo de cosas que se pueden llegar a reclamar en virtud de esa ley es enorme, enorme. ¿Eh? Genial. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de ¿Cómo cosas que no? suelen, ¿no? ¿Cómo no? Todo lo que es dispositivo domiciliario, esto traducido en el dispositivo de internación domiciliaria, con todas las distintas prestaciones que eso puede llegar a incluir y conllevar, una figura que está específicamente contemplada también y que no es excluyente del dispositivo de internación domiciliaria, que supuestamente siempre un dispositivo de internación domiciliaria, por la complejidad que supone, tiene que estar en cabeza de profesionales más especializados, por decirlo de alguna manera, y puede ir de la mano, por eso decía que no es excluyente, de otra figura que está específicamente contemplada, que es la del asistente domiciliario, que conceptualmente está establecido como la persona que tiene que acompañar a alguien que tiene una dependencia tal que no puede desempeñar las actividades de su día, de su vida diaria, en forma independiente. Entonces esa persona tiene que estar al lado de ella para asistirla en todas esas actividades. Lo mismo en relación a la medicación, lo mismo en relación a todas las terapias que uno supone, lo mismo en la utilización de tecnologías, todo eso está específicamente contemplado. Y además, esto es lo importante, los jueces ya lo tienen muy incorporado a la ley de discapacidad y a esta concepción integral, con lo cual, aún lo que no está específicamente establecido, la jurisprudencia hace una lectura extensiva de esa ley, incluye dispositivos y prestaciones que puedan no estar establecidas específicamente. Un ejemplo típico es el de los geriátricos. Los geriátricos no están vistos específicamente, pero los jueces en toda la jurisprudencia, en todas las jurisdicciones, tienen entendido que el dispositivo del geriátrico tiene que estar incluido en esa ley de discapacidad. Perfecto. Bueno, ya que dijimos las palabras prestaciones y medicación, un poco, bueno, ¿cómo podemos justificar, ¿no? O sea, nosotros imaginemos que ya tenemos un certificado de discapacidad, ¿cómo podemos justificar que quizás, por ejemplo, esto que decíamos, los geriátricos, o cualquier prestación que capaz no esté dentro de las típicas, o sea, una medicación, que esté dentro del transcurso normal de lo que se suele pedir, cómo lo justificamos, o qué papeles necesitamos, ¿no? Qué documentación, y un poco cómo es esa trayectoria, ¿no? También de la solicitud dentro del sistema de salud, digamos, que sabemos que, bueno, cada persona a veces o está inscrita en una obra social o en una prepaga o a través del Estado, ¿no? Bueno, el hecho de tener el certificado de discapacidad es fundamental para lo que viene, pero tampoco es garantía de que a uno se le vayan a allanar los pasos a la hora de empezar a tocar la puerta de la obra social o de la prepaga. La resistencia está, lo que uno tiene que entender es que del otro lado es una obra social, es una prepaga, en manos de ellos está la salud de su afiliado, de su asociado, pero no deja de ser una empresa que está en los números finos, y el afiliado con diagnóstico de ELA pasa a ser un afiliado potencialmente muy caro. Entonces, ellos van a mostrar reparos desde un primer momento y las trabas van a existir. Por más que se tenga el certificado, y no, esto no es privativo de una obra social chiquita, sindical, de la obra social más grande que hay en Latinoamérica, que es el PAMI, o de la mejor prepaga, en todos lados van a encontrar resistencia.
porque todas estas obras sociales y prepagas tienen una auditoría médica propia, y todas las determinaciones importantes pasan por esa auditoría médica, con lo cual tienen un circuito interno de autorizaciones que no va de la mano jamás con los tiempos del afiliado. Entonces, uno llega y pide una autorización, una solicitud de autorización de la prestación que le han indicado, para lo cual uno tiene que, en general, presentar una historia clínica, porque esa historia clínica habla de un diagnóstico dado, habla de la situación actual frente a ese diagnóstico del paciente, y además, al lado de esa historia, de ese resumen de historia clínica, presenta una orden, que es una indicación específica del médico para una prestación dada. Esos son general, o si querés, elementales papeles como para empezar el circuito de autorización. Te diría que no hay entidad, si querés por hablar en términos generales, tanto obras sociales como prepagas, que hoy se tome menos de 5 o 7 días como para contestar. Lo que ha ocurrido además es que la pandemia, a lo que ya era difícil y ya era cansador y ya era medio frustrante y angustiante, le ha sumado toda esa parte, porque ahora ellos han utilizado toda esa parte informal, donde uno no tiene la posibilidad de hablar con alguien, no tiene un registro físico, papel, un nombre de una persona, un papel sellado. Entonces, toda esa informalidad, aplicaciones de página web, número de teléfono, no ayuda en ese sentido porque no queda registro. Y lo que yo muchas veces les digo cuando me llaman es, primero, no, intentalo, obviamente, intentalo no tomarlo como algo personal porque esto se ve en todos los casos, pero además tienen que darse cuenta que ellos están entrenados, por decirlo de alguna manera, para tratar de dilatar estas cuestiones y sobre todo para mantenerlo todo dentro del terreno de la informalidad, de manera tal que cuando uno se decide, se cansa y se decide hacer un reclamo, no tiene hasta ahí mayores elementos como para demostrar que le están diciendo que no, o que no le están diciendo nada. Eso es lo que ocurre muchas veces en el plano administrativo. Pero bueno, ahí depende de cada uno, obviamente los umbrales o los niveles de tolerancia son muy personales, hay algunos Seguro. que ya el tercer día me dicen, me cansé, y hay otros que confían y siguen confiando en su prepaga o en su obra social y esperan un poco más. Seguro. Y si tuvieses que decirnos sintéticamente algunas sugerencias en cuanto a las órdenes y toda la información que después va a servir de insumo en el caso de, bueno, hay incumplimiento y avanzo en hacer un reclamo. ¿Qué solés sugerir vos, que además también es relevante para poder realizar un reclamo, ¿no? Mira, las órdenes siempre son las que haga el médico. Yo siempre tengo mucho la precaución de no tratar de interferir lo menos posible en la palabra médica. Un tema de respeto y un tema de incumbencias y un tema de que ellos son los que saben esa parte. Sí sé que si la auditoría médica lo quiere autorizar, tiene todos los elementos para hacerlo con un certificado de discapacidad, un resumen de historia clínica y una orden bien hecha. En algún caso, obviamente, por algún tema específico que justamente la auditoría médica de ellos, con lo cual pasa a ser algo técnico, puede llegar a necesitar algo adicional, lo puede llegar a pedir. Pero lo que yo veo y en general sugiero es, uno tiene la percepción, uno ya se da cuenta, cuando te empiezan a dar vueltas, ya está. Y también veo muchos que de alguna manera tienen un no preliminar, pero les dicen que arrimen algún papel más o que traigan una segunda opinión. Lo que yo veo es eso, que cuando la auditoría médica interna ya dijo que no hay papel que le pueda llevar, no hay opinión, no hay nada que puedas hacer como para torcer esa decisión.
ahí es cuando yo ya empiezo a hablar de la posibilidad del reclamo, ¿no? Bien, perfecto. A ver, un poco los tiempos para llegar a un reclamo, vos cuántos días estipulás que son suficientes, más allá de lo que decíamos, el umbral de cada familia y también la urgencia que amerite esa prestación o lo que uno esté solicitando. ¿Cuál es el tiempo conforme a lo que vos considerás para después ir a la herramienta capaz del recurso de amparo para realizar un reclamo? Perfecto. Sin lugar a duda que lo que vos decís es así, si la urgencia obviamente es extrema, el apremio, todos estos plazos que te puedo llegar a decir pasan a ser relativos, ¿no? Pero bueno, si querés en un esquema general, cuando ya vienen con esa instancia donde le están dando vueltas o directamente le dijeron que no, hay que ver si tienen esa negativa de manera formal, en general no la tienen. Entonces uno genera esa negativa y la mejor manera de hacerlo es a través de una carta documento o ahora que se han abierto un poquito las restricciones del COVID, también puede suplir la carta documento la presentación de una nota con una copia sellada. En definitiva, ¿de qué trata todo esto? Atrás de esto va a venir probablemente un amparo, pero lo que los jueces van a decir es, los jueces con estos amparos, así como ahora se sabe más del certificado médico, del certificado de discapacidad, bueno, ni hablar que los amparos se han multiplicado, ¿no? Entonces, los jueces, que son siempre los mismos, que se ocupan de esto, son jueces civiles y comerciales federales, ahora si querés después te cuento por qué, eh, tienen una idea de venir a sacarme tiempo a mí una vez que realmente hayas agotado la instancia administrativa. Y uno no tiene, por todas estas cosas que venimos hablando, no tiene en principio mayores elementos o evidencias de que administrativamente no queda mucho por hacer. Bueno, uno lo consigue a partir de esa carta documento o de esa nota. La carta documento es el primer reclamo formal de cobertura a una prestación, lo que en general se los intima a la cobertura y en general se les pone un plazo cortito. Yo en general pongo un plazo de 72 horas. Ese plazo tampoco te diría que a priori el cuarto día va a ser fácil iniciar un amparo porque probablemente el juez nos diga no le diste tiempo suficiente para que te contesten, pero bueno, si la urgencia existe, se inicia rápidamente, cumplido las 72 horas, pero en general lo que dejamos pasar a partir de que, sobre todo desde que ellos reciben esa carta de documento, porque ese es el momento importante dentro del proceso de notificación, que ellos tengan noticia de ese reclamo formal, en general uno deja pasar unos 10 días como para que, por esto que hablábamos, el juez considere que le diste un tiempo prudencial para que ellos contesten, porque el juez también a esta altura, estos jueces que ya ven amparo todos los días, saben que esa carta de documento llega, ellos le tienen que dar curso a una auditoría interna y eso no es automático, entonces probablemente ellos crean que sí, una semana, 10 días es tiempo suficiente como para que esa auditoría dé su dictamen y se sepa si ellos van a cubrir o no. Perfecto. Vuelvo a algo anterior. Vos decías que para generar la negativa hacemos una carta documento, pero si podríamos no llegar a tener que generar esa carta documento. Yo pienso yo soy un familiar, presento la documentación, teniendo en cuenta esto que decías del COVID, que también fue como todo medio sin vínculo con alguien, sin un mail capaz formal. ¿Qué sugerirías, digamos, en las maneras de pedir, ¿no? Capaz que uno lleve una fotocopia y se lleve la confirmación de la recepción por parte de la obra social de esa solicitud, digo, antes de llegar a la instancia de, bueno, no tengo la negativa porque todavía no me la dieron, entonces genero, digamos,
la genero a través de la carta documento. ¿Qué sugerís ahí? Porque también sabemos que hay muchas negativas telefónicas que nada dan cuenta de que yo te pedí esta semana la prestación y estamos a fin, no sé, de mes, por ejemplo, y entonces tenemos que hacer este paso de generar la negativa a través de la carta documento. ¿Cuál es tu sugerencia en esos casos? Y que sí, toda esa parte de los papeles, los jueces en ese sentido se ponen bastante rigurosos. Cada uno desde su lado, y en algún punto entendible, ellos están tapados de trabajo, entonces tienen un poco esa mirada, como diciendo, yo con esto que me estás trayendo, que es un papel de ingreso de solicitud, realmente no tengo claro si ellos te han dicho que no. Y es lógico que ellos no conozcan esa parte. Presumen que uno les ha dicho que no porque lo ven todos los días, pero con un ingreso de una orden médica, ellos no saben a ciencia cierta si del otro lado se están resistiendo. O que quizás te están pidiendo algo más, o que quizás te han pedido 2 o 3 días más como para darle forma a una opinión. Entonces, lo que uno ve es que la carta de documento, y sobre todo la respuesta que puede venir a la carta de documento, o esto es importante, o el silencio que puede venir a la carta de documento, es la solución más efectiva en un plano judicial. Siempre tratando de ponerse en el lugar del juez, que es en definitiva el que le va a dar la solución al reclamo. Vos decís entonces que el silencio también es una Sí. negativa digamos, determinado este plazo entonces también. Si no hay ningún tipo de respuesta en ese plazo de 10 días de margen que se deja. Bueno, claro, de ahí la importancia de la carta de documento, porque si vos presentás los papeles y ellos no te dijeron nada, ese silencio se puede interpretar como que están analizándolo. Si uno manda una carta de documento y a la semana, 10 días, no te contestaron, ese silencio el juez lo va a interpretar como una respuesta negativa. No te quepa ninguna duda. Entonces ahí, por eso de ahí la sugerencia. La carta de documento empieza a armar el escenario como para el reclamo. Perfecto. Bueno, entonces ya llegando al gran tema que es el recurso de amparo, que por un lado es como ese concepto que da miedo, por otro lado hay muchos mitos al respecto, que estaría bueno como desarmar un poco y trabajarlo, porque no deja de ser un derecho, ¿no? Contarnos un poco, ¿no? En qué instancia entonces llegamos ya al recurso de amparo, qué es, qué supone. Me hace el pie perfecto porque eh, no sé si la mitad o más de los llamados, cuando ya han tomado un poco la decisión y no han tenido un amparo previo, es esa charla, es ese miedo, es ese vértigo, la incomodidad de hablar con un abogado, porque no es la situación ideal. Yo como abogado lo acepto y lo entiendo. Nadie se hubiese imaginado tener que estar hablando con un abogado y encarando un juicio con su prepaga, que además a futuro es la que lo va o la va a dejar tranquilo en cuanto al resto de las prestaciones. Así que da vértigo y lo tengo clarísimo. Lo que yo intento aclararles ahí, como para transmitirles tranquilidad, son 2 cosas. Uno, no está reclamando nada que no corresponda, todo lo contrario. A partir de esta ley, que estamos hablando tanto, y de ese certificado de discapacidad, uno en general reclama todo lo que corresponde, porque ese certificado lo pone al amparo de la ley de la que hablamos, y además ese certificado va de la mano de una indicación médica. Es el médico de ellos el que está diciendo que ellos necesitan tal o cual prestación. Así que primera sugerencia o primer comentario acerca de despejar esos miedos es eso, es dejar en claro que uno reclama algo que corresponde. Y lo segundo, que viene de la mano de un miedo siempre cierto, de un primer reclamo, es el hecho de reclamar un primer amparo de salud, jamás repercute negativamente en lo que uno ya
puede tener de parte de la obra social o de la empresa de medicina prepaga. Ellos no se toman revancha porque uno les haga un amparo. Están tan acostumbrados a este tipo de juicios que jamás esto sería para empeorar la situación que uno ya tiene con su cobertura. Esa es la gran pregunta que Así se que, hacen cuando uno lo sugiere, ¿no? No, pero espera, porque yo ya tengo asistencia domiciliaria, o bien un kinesiólogo en los inicios, ¿no? Capaz desde el diagnóstico, pero ya tengo un kinesiólogo, no voy a pedir, hacer un amparo por no sé, la terapia ocupacional, por ejemplo, o por esta otra medicación, porque me van a sacar lo que ya tengo. Recurrente. es así siempre. ¿Qué pasa si me sacan, si se enojan, y me sacan? Bueno, acá nadie se enoja. A ver, no me querría poner del otro lado, pero yo estoy seguro que en algún momento han leído la ley de discapacidad y acá nadie se enoja porque en algún lado ellos saben también que uno está reclamando algo que corresponde. Así que obviamente trabajan para una empresa y defienden los intereses de la empresa. Obra social también, tan empresa como una prepaga. Y bueno, entonces es tratar de despejar esos dos miedos. Que uno acá no está pidiendo nada forzado, y que uno acá no se va a ver perjudicado respecto de lo que ya tiene. Y bueno, y les gusta escuchar eso, les da tranquilidad, y bueno, y ahí ya les cuento un poquito cómo es el esquema del reclamo, ¿no? Bueno, Adelante. el amparo, sí, sí, el amparo de por sí es lo que se llama un juicio abreviado, con lo cual no son los tiempos que uno usualmente escucha de justicia. Es un juicio cortito. Y como juicio cortito, abreviado, está previsto para situaciones muy puntuales. Gracias a Dios, el tema de la salud es una de ellas. Entonces, se puede reclamar a partir o con la herramienta del amparo, eh, y tramita, como uno está reclamando contra una obra social o una empresa de medicina prepaga, eh, que se asimila a las obras sociales, uno reclama en función de una ley federal. Estos amparos por eso van a recaer, se van a radicar en juzgados federales. Y bueno, y ahí quedan radicados, y lo que determina la radicación de estos amparos es el lugar donde la prestación a la que se resiste cubrir la obra social o la prepaga se tiene que, de alguna manera, consagrar. Por ejemplo, si es una medicación, va a jugar el lugar domiciliario. Si es una terapia determinada en un lugar determinado, por ejemplo, si es domiciliaria, de vuelta al domicilio. Pero si es en un lugar determinado, donde sea ese lugar. Eh, y bueno, entonces el juzgado es el lugar, es el del lugar donde esa prestación tenga que cumplirse. El amparo, y esto es muy importante, se inicia además con una medida cautelar. Lo que se resuelve bien rápido es esa medida cautelar. Esto es muy importante porque es la primera decisión importante del juez. ¿Y qué es lo que define esa medida cautelar? Se está poniendo de relieve una situación de urgencia que no admite demora, en función de una situación de enfermedad, y además que media un certificado de discapacidad. Así que se le está diciendo al juzgado: esto no admite ningún tipo de aplazamiento. Entonces, el juez, por intermedio de esa medida cautelar, lo que tiene que decidir es, frente a esta situación de urgencia, en cabeza de quién creo yo que debe recaer la prestación frente al tiempo que vaya a demorar el juicio. Eso es lo que define la medida cautelar. Entonces, con una medida cautelar favorable, la persona que reclama se asegura que por todo el tiempo que vaya a demorar el juicio,
tiene cubierta esa prestación. En una jurisdicción normal, te diría que casi todas las jurisdicciones del país, esa medida cautelar se puede llegar a esperar a las 2-3 semanas del inicio del juicio. Muchas veces es antes, inclusive. Bien, ahí está también el gran mito de los tiempos, ¿no? Porque es como, bueno, los tiempos del derecho siempre son largos, los del juicio, pero no se conoce bien que existe la posibilidad de la medida cautelar, bueno, además con lo que empezaste diciendo, ¿no? Que es un juicio, digamos, corto en el sentido, en relación a otros, ¿no? El recurso de amparo, en realidad. Así que bueno, eso también, ¿no? ¿Cómo ves vos esos tiempos? ¿Se dan así efectivamente? Recién decías un poco el promedio, en tu experiencia con personas con ELA, y en los casos donde, lo complejizo un poco, ¿no? La medida cautelar es favorable, pero también ha pasado que la prestación no llega, digamos. ¿Tenemos una herramienta en esas situaciones? Muy bien. En cuanto a esquema de tiempos, y si consideramos, por ejemplo, que tuvimos que mandar una carta de documento y esperar 10 días a que llegue esa respuesta o a que esa respuesta no llegue, y después tuvimos que iniciar un amparo y estamos esperando la medida cautelar, más o menos tienen que pensar que desde que se manda la carta de documento hasta que ya está iniciado el amparo y se está esperando una medida cautelar, en general pasa alrededor de un mes. Con lo cual, sí, con lo que se escucha en tiempos judiciales es rápido. Lo que siempre les digo es, y con relación a tu última consulta, es justamente ahí cambia el escenario radicalmente, porque con el dictado de la medida cautelar, que es la primera decisión judicial, deja de ser la obra social o la prepaga incumpliéndole al afiliado, al paciente, y entonces, si no llegase a cumplir con esa decisión judicial, pasa a incumplir una decisión judicial. Y entonces, por primera vez, ya hay alguien que realmente los puede obligar a cubrir. Los juzgados que se ven en todo el país tienen dos herramientas claves para obligar a cumplir sus decisiones. Como primera medida, ellos lo que hacen es, frente a una situación de incumplimiento, lo que hacen es poner multas por día que transcurra sin que la medida se vaya a cumplir. Te diría que muchas veces eso es efectivo, y ayuda, en realidad está previsto en el código lo que busca es disuadir a la obra social o a la prepaga en su incumplimiento. Así que se les ponen multas diarias, y muchas veces eso ayuda a que ellos se apuren y cumplan. La segunda medida, que a mí me encanta, cuando ya veo que del otro lado no les importa que les metan multa, que los embarguen inclusive, muchos jueces de estos dicen, como yo di una decisión y esa decisión está siendo desobedecida, puedo llegar a considerar que acá hay un delito de desobediencia, entonces voy a girar estas actuaciones a la justicia penal, y ahí probablemente el director de la obra social tenga que rendir explicaciones por qué no le está dando cumplimiento a mi decisión. Son pocas las veces que se llega a esa instancia, pero me ha tocado ver que cuando llega a esa instancia, bueno, ahí empiezan a correr porque nadie quiere que el director de la obra social vaya a sentarse a una fiscalía a tener que declarar por qué por qué no dieron esta medicación o por qué no autorizaron tal terapia. Así que bueno, eso es lo importante. Si querés, en algún momento después hablamos sobre otras instancias administrativas que hay de reclamo, pero la gran diferencia acá es que en el universo de reclamo, el único que realmente puede obligar a cumplir sus decisiones es un juez. Una gran pregunta que surge en este proceso, o que también aparece como, bueno, hice el reclamo es la superintendencia, ¿no? Que es a donde muchas personas acuden. ¿En qué parte, en esto que vos decías de las instancias administrativas, en qué parte, digamos, aparece la superintendencia? Y bueno, ¿cuál crees vos, a nivel teórico y también a nivel práctico en tu experiencia, que son los alcances de la superintendencia?
Bueno, la superintendencia es la autoridad de aplicación de todo lo que es materia de salud. Eh, tiene gente que es muy capaz y muy preparada. El problema tiene dos grandes problemas, que es está tapada de trabajo, realmente tapada de trabajo, explotada de trabajo. Mucho más en los últimos 3 4 años se ha visto. Y el segundo problema, y que va relacionado con lo que hablábamos hace un ratito, es una instancia administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Uno inicia un expediente, el expediente se lo toman, se arma una carpetita, se va girando internamente, y se alcanza una resolución, en general es entre 6 meses, más cercano al año. Ahí, por ejemplo, no tenés una instancia cautelar o algo inmediato. En general las resoluciones se ven en este tiempo que te digo, entre el 6 meses y un año. Pero lo más importante es esto, una vez que uno esperó y llegó a esa resolución administrativa, no deja de ser una resolución administrativa. ¿Qué quiere decir esto? La superintendencia no puede obligar a la prepaga a dar tal medicamento, a proveer tal prestación, a proveer esta silla de ruedas, a afiliar a tal persona. Eso no lo puede obligar, eso de vuelta solamente lo puede hacer un juez. Entonces, la superintendencia como instancia administrativa que es, si la decisión de la super no se cumpliera, lo único que puede hacer es ponerles una multa grande, en este caso grande, pero que en definitiva a la persona no le trae la solución. Bien, bien, quería esclarecer eso antes de seguir en a dónde puedo acudir para pedir un recurso de amparo, porque bueno, es una instancia que está ahí y que además en este mito y en este miedo que hay sobre el recurso de amparo, sobre llegar a una instancia judicial, es algo que aparece y que bueno, vos mismo lo decís, 6 meses, un año, pensando las necesidades urgentes que aparecen en la ELA, son tiempos siempre no acordes, ¿no? No acordes a los tiempos de las personas con él. Así que bueno, si querés contarnos un poco, bueno, cómo acudo, ¿no? ¿Dónde? Para solicitar un recurso de amparo. ¿Dónde se inicia? Sí, ¿a qué instituciones puedo acudir? Bueno, en el caso tuyo, digamos, si es una familia que está siendo acompañada por la asociación, podemos derivar, ¿no? Y que se comunique con vos, bueno, y digamos, más allá de esta posibilidad y del acompañamiento que damos, bueno, contanos eso, un poco de esa posibilidad, o si hay otras, según los recursos de cada familia, ¿no? Sí, desde ya. Bueno, está la posibilidad obviamente de que la asociación se ocupe y que nosotros lo podamos acompañar. Y de acuerdo a las posibilidades, siempre hay alternativas. Una que se me ocurre ahora es, hay un patrocinio letrado gratuito que está en el Palacio de Justicia, que es donde funciona la Corte. En el 7º piso hay un patrocinio letrado gratuito que funciona muy bien. Nosotros, los que estudiamos en la UBA, ahí hacemos nuestro último año de práctica general. Son estudiantes de último año que obviamente están manejados por profesionales ya. Y se trabaja muy bien ahí y obviamente el acceso es gratuito y me consta porque yo cuando lo hice me acuerdo de haber visto amparos, así que existe también esa posibilidad, obviamente. Eh, pero bueno, si querés, lo que me gustaría recalcar y desmitificar es el tema de los tiempos. Realmente es una solución rápida, que es lo que venimos hablando y lo que más se habla en estas reuniones y se destaca, porque en general además ya vienen con una demora, porque administrativamente los han hecho demorar claramente. Entonces, la gente se sorprende cuando escucha estos tiempos y lo rápido que puede llegar a salir una medida cautelar. En la medida cautelar, lo importante es, el juez no tiene que estar, eh, no sé cómo decirlo para que, pero el juez no tiene que estar con todas las pruebas
y entender toda la parte de atrás del reclamo. Lo que la medida cautelar exige son dos cuestiones: que haya peligro en la demora, que cuando se trata de una enfermedad como la ELA, está de más aclarar que ese requisito está súper cumplido, y el otro es la verosimilitud del derecho. Si uno está yendo con un certificado de discapacidad y una orden de un médico que está indicando, bueno, esa verosimilitud del derecho en general está más que cubierta. Con lo cual, se ve, gracias a Dios, y en general, medidas cautelares favorables y bien rápidas. Perfecto. Bueno, ¿querés comentarnos algo más bueno, de lo que es el trayecto un poco de un recurso a amparo? ¿Alguna sugerencia? Más allá de lo que hablamos de los tiempos, que creo que quedó súper claro. Digamos, alguna Sí, sugerencia. sí, se me ocurre algo que está, me parece importante destacarlo porque va de la mano con todo el proceso que venimos hablando y sobre todo es importante en ese momento de decisión de inicio un juicio con todos los miedos que me da. Una cosa que yo siempre les digo es, en el juicio frente al juez, el juez es como nosotros, es decir, como nosotros en el sentido de quien puede venir a hacer un amparo, yo abogado, vos asistente. De medicina sabemos, pero no sabemos mucho. Bueno, el juez no sabe, igual que nosotros, entonces, y todo eso es sobreentendido. Entonces, a nadie le gusta escuchar a un abogado hablando de medicina porque nos van a decir, tampoco a la persona. Entonces lo que siempre les digo es, quien habla por vos en el juicio no sos vos, mucho menos tu abogado, quien habla por vos es tu médico. Con lo cual es muy importante, si uno toma esta decisión de encarar este proceso, que el médico lo sepa como primera medida, pero además que acepte que va a ir de la mano con vos. Es fundamental, no solo para ratificar esa prescripción, que es la base del reclamo, sino para eventualmente tener que aclarar algo, porque ahí hay un juez que no sabe nada, hay un abogado que no sabe nada, entonces si algo hay que aclararse, se tiene que aclarar, quiero decir, lo tiene que hacer el médico. Es fundamental que quien tome la decisión sepa que su médico lo tiene que acompañar y lo tiene que apuntalar llegado el caso. Buenísimo. Bueno, ahora para pasar, digamos, a introducirnos hacia el final del encuentro, más allá de que vos te abocás a la parte de salud, para, digamos, acompañás un montón los procesos de la familia, los entornos y todo lo que les va surgiendo, ¿no? Que también tiene que ver a veces con el ámbito más previsional, que no es tu especialidad, pero ¿qué sugerencia o qué consejos darías a las personas que recién, digamos, tienen capaz un diagnóstico reciente, están todos estos mitos dando vueltas y demás, respecto a cómo pensar las estrategias desde los derechos que le corresponden, ¿no? ¿Qué tipos de asesoramientos se necesitan? Mirá, primera medida, el que no lo tiene todavía, meter los papeles urgentes para el certificado de discapacidad. Segunda medida, claramente, si vos lo decías, no es lo mío, no lo tengo tan claro el trámite y los papeles que exigen, pero tengo claro que hay un estándar de discapacidad exigible para poder pedir el beneficio previsional, el subsidio, y mi recomendación siempre sería tratar de utilizar todos los derechos y espacios que la ley admita. Así que desde ya que los alentaría en ir en búsqueda de esos derechos, justamente, que están ahí para que se consagren. Siempre la recomendación sería, y por eso es que me tomo la libertad ahí cuando me consultan de decir,
en el caso del beneficio previsional, consultar con un abogado previsionalista. Si hay un caso puntual laboral, consultar con un abogado laboral. Sí, siempre sugeriría ir con el especialista. Son cuestiones muy específicas, ni hablar del tema de la salud, todo tiene su particularidad. Los abogados previsionales son muy buenos y son los que se enfocan en toda esa parte del derecho de la que poco sabemos los otros, así que siempre le sugeriría ir al especialista. Eh, y bueno, también ni hablar con la parte laboral, porque acá a mí me ha pasado que me consultan, se plantean un montón de situaciones laborales, contingencias, el miedo, porque muchas veces la afiliación a la obra social va de la mano con una continuidad laboral. Bueno, hay una parte que yo obviamente los aconsejo, porque yo tengo claro cómo la ley de medicina prepaga tiene contemplada esa continuidad, siempre pensando en que esto no redunde en una desafiliación por parte de ellos, porque en general están en una situación donde no se puede prescindir bajo ningún aspecto ni un minuto de la cobertura, así que en ese aspecto sí, obviamente yo los asesoro, y la ley de medicina prepaga o de obras sociales, gracias a Dios, tiene muy contemplado todo eso, ¿no? Pero bueno, si es más puntual para lo laboral, sí aconsejaría consultar con un abogado laboralista, ¿no? Genial. Voy a una pregunta específica, pero que nos pasó en nuestra experiencia. Capaz, bueno, ahora las personas que vean este video van a tener en cuenta esto de comunicarse con un abogado previsionalista, pero pasa muchas veces que llegan quizás a la asociación justo en ese momento donde me desafiliaron y ya pasaron unas semanas. ¿Vos qué sugerencia das? Perdón por la pregunta específica, ¿no? Pero que pueden hacer en este tiempo de también mucha desesperación, ¿no? ¿Hay alguna herramienta que... Depende de qué tipo de desafiliación se hable, ¿no? Pero siempre, si querés, conjugando tanto la ley de obra social, porque, a ver, lo que pasa es que cuando se trata de una obra social, si esa desafiliación está atada a un cese de la situación laboral, la ley lo tiene previsto de esa manera. Tiene previsto un colchón de 3 meses donde ellos siguen afiliados, pero el día 91 están desafiliados, porque justamente se trata de un universo asistencial que está atado a un universo laboral. Pero si querés como consejo general, siempre es, antes de que se cumplan los 2 meses, porque en una ley está dentro de los 60 días y en la otra de los 90, pero para que se lleven como idea general, antes de que se cumplan los 60 días, preséntense en la obra social con 2 papelitos, siempre son 2 copias, y una que diga que ellos optan por la continuidad de la afiliación en tal obra social o en tal prepaga, y que se lleven una sellada. Después surgen algunas preguntas recurrentes sobre otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, la herramienta del apoderado. ¿Nos puedes contar un poco qué es eso, un poco en qué consiste? Mirá, en temas de reclamo judicial, todo tiene que ver con un poco la capacidad jurídica de quien vaya a reclamar. Eh, por ejemplo, si es un menor de edad, la representación legal la tienen sus padres. Si es una persona mayor de edad que no puede darse a entender por un tema cognitivo, entonces tiene que ser otro quien nos represente. Lo que probablemente se pide ahí es que esa representación no sea de hecho, sino que esté conferida, que esté reconocida, que esté otorgada por un juez civil. El único que puede, el único que puede restringir la capacidad de alguien es un juez civil, y entonces de la mano de esa restricción que va a ser de la capacidad, se la tiene que otorgar a alguien, que en general termina recayendo en un familiar. Esos juicios que antes se llamaban de curatela o se llaman de determinación de la capacidad. Una de las cosas que tiene la enfermedad de la ELA es que el paciente cognitivamente está para encarar un juicio,
para llevar adelante el juicio, para leer las demandas y decirme si le parecen bien o le parecen mal. Así que yo todos los juicios los inicio por derecho propio. Y lo que le digo es, obviamente, que uno ve las posibilidades motoras, lo firman de la manera que puedan. De la manera que puedan, ¿eh? Y realmente no solo a mí me deja más tranquilo, me es más gratificante y veo que tiene otro impacto además. Otro impacto realmente, cuando es la persona la que está pidiendo que se le reconozcan sus derechos. Exacto. Sí, a veces pasa, no necesariamente llegando a esta instancia del recurso de amparo, pero sí, por ejemplo, con distintos trámites, entendiendo que la ELA puede afectar la movilidad. Hay muchas veces que hay gestiones que se obliga a que esté el titular, no sé, para un banco, y otras instituciones. Entonces se pregunta mucho como, bueno, ¿cómo tramito esto del apoderado para poder realizar ciertas tareas en nombre de tal persona que se le dificulta asistir esas instituciones? Mirá, yo lo que sé es que en ANSES es un poder específico de ellos que creo que ni siquiera demanda escribano, ellos mismos les arman un apoderado reconocido por ANSES y que pueden encarar todos los trámites. Creo también que hay bancos que apoderan, es decir, que reconocen un apoderamiento sin necesidad de ir a un escribano. Obviamente que siempre está la posibilidad de llegar al poder formal, que es ante escribano. En lo que a mí respecta y me incumbe, yo no necesito ningún poder. ¿Por qué? Yo, la única gestión que necesito que sea presencial es la carta documento. Y la carta documento la puede mandar cualquier familiar. Y de las pocas cosas buenas que han pasado con esta pandemia es que lo nuestro, lo judicial, se ha ayornado, porque parecíamos prehistóricos, cosiendo los expedientes Al con fin. hilo. Y bueno, una locura. Necesitaban un virus para darse cuenta que no iba más el hilo y el papel. Y ahora todo se ha digitalizado. Entonces yo me manejo todo por mail o por WhatsApp. Yo les mando los escritos, los imprimen, los firman, me mandan una foto y eso ya es un escrito digital. La verdad es que el cambio es radical y bueno, y además nos permite llevar juicios en todos lados. Eso es una gran ventaja también. Bien, bueno, las últimas preguntas, así ya más generales, y teniendo en cuenta todo lo que desarrollamos. ¿En qué crees que favorece, ¿no?, el estar plenamente informado sobre nuestros derechos y específicamente sobre, bueno, qué es el certificado de discapacidad, qué nos garantiza, cuál es el deber, ¿no? ¿Qué crees vos? Porque es importante, ¿no?, tener toda esta información. Eh, Porque yo lo que veo es que los ayuda a no perder tiempo, los convence mucho más rápido de que efectivamente hay que priorizar el beneficio de ir a buscar eso que da miedo, y que, no, que ese miedo no los paralice. La información hace que estén convencidos de lo que están haciendo. Eh, no solo eso, sino que hay veces que los invito a leer esa ley de discapacidad para que se den cuenta realmente todo lo que se les reconoce y todo lo que podrían reclamar. Y ahí cambia la óptica, cambia el convencimiento, cambia desde todo punto de vista. Sí, en algún punto nos da un poco más de margen, digamos, para pensar estrategias, para priorizar, para tomar mejores decisiones, ¿no? También dicen que saber es poder, ¿viste? Y lo que pasa mucho es que en muchos lugares nos encontramos, además del desconocimiento, que bueno, creo que en estos encuentros, estas instancias y demás, generamos esta información y la brindamos. Todavía hay mucho por saber, por hacer y por conocer, y como decíamos, más allá de que se fue avanzando, a veces con lo que implica emocionalmente y en todas las dimensiones de la ELA,
encontrarnos con ese diagnóstico y capaz a veces poca información en ese primer encuentro con un cuerpo médico, por ejemplo. Bueno, creo que esto nos habilita, ¿no?, a tomar mejores decisiones, a evaluar de mejor manera, y a veces también, no sé si compartiste esto, pero escuchándote pensaba, bueno, también a distribuir un poco roles, como decir, bueno, tenemos en cuenta esto, tal familiar, entonces se puede ocupar, te ayuda en la gestión de certificado, ¿no? Como tener información para, entendiendo los tiempos, aunque por suerte hoy lo desmitificamos, igualmente sabemos que, como vos empezaste diciendo, las trabas están siempre, ¿no?, conociendo el sistema de salud. Entonces quizás esto nos habilita a tener un poco más de herramientas, ¿no?, para pelearlo y para asegurarnos de que esto, convencernos de que esto nos corresponde, porque también escuchamos mucho que uno llega a la obra social, pelea, le dicen con certeza, no te corresponde, con certificado de discapacidad encima, ¿eh? Y uno cree que porque no sabe todo, o no sabe todas las leyes, se vuelve a su casa hasta que capaz se encuentra con la asociación, los contactamos con vos. Entonces pasa mucho esto, que con poca información del otro lado cuesta, ¿no?, que se exprese cuáles son nuestros derechos, especialmente en el sistema de salud. No para deprimirnos, ¿no?, sino para decir, bueno, No, es que, aboquémonos a buscar información, exacto. escuchar estas No, cosas. sí, lo que vos dijiste que es clave es, uno no puede ocuparse de todo. No, uno no solo el paciente, porque el paciente pobre, está llevando la peor parte, pero el familiar, uno lo ve al familiar que está tratando de ayudarlo en todo lo que puede, pero además tiene que lidiar con el no constante de parte de una obra social, en la que él mismo, o sea, porque la familia pasa a dejar la vida realmente. Entonces como vos decías, administrar energías y entender que esto tiene otras herramientas, otros canales, y frente a eso, bueno, yo no te lo podré decir con total certeza los porcentajes, pero me parece que a 10 que le dicen que no, porque ellos le dicen que no a todos, y a 10 que le dicen que no, hay 7 que se van llorando a su casa, y hay 3 que dicen no, yo les voy a hacer reclamo porque esto corresponde. Entonces, imagínate si los números no le dan todos los meses. Pero bueno, es como vos decís, es empezar a enterarse, convencerse y bueno, y tomar la decisión de que realmente puede ser una solución. Bueno, ¿querés comentarnos algo más? O No, compartir también. agradecerles mucho la oportunidad. Para mí realmente es muy gratificante, lo mío también parte de una experiencia personal, así que, bueno, me siento muy comprometido con esto, me encanta y es muy gratificante realmente. La verdad es que eh, todos los días uno se va a dormir tranquilo porque hacemos algo que ayuda y, bueno, y creo que es lo principal, ¿no? Bueno, Matías, muchísimas gracias. Es súper enriquecedor, una temática tan compleja, pero tan necesaria de trabajar. Y bueno, sabemos que igual después, en lo que respecta a lo específico de cada familia, bueno, podemos comunicarlos con vos, articular un poco y acompañar en conjunto. Pero bueno, ya con este material creo que podemos dar información súper importante para todos los entornos, ¿no?, atravesados por ella, no solo las personas que viven con ella. Así que bueno, esperemos encontrarnos en algún otro encuentro, y bueno, nos veremos bien pronto. Gracias, Bueno, muchísimas gracias. un beso grande para todos.